¿En qué momento estar cansados todo el tiempo se volvió normal? ¿En qué momento dejamos de vivir, de festejar, de crear y de hacer arte por el simple placer de hacerlo? Lo que me mata es el ruido de la heladera. Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Catalina Bremerman y hoy les traigo este video que es un poco personal pero a la vez reflexivo. Es un video que tengo muchas ganas de hacer hace un montón de tiempo y siento que no solo es, sino que estoy en el momento perfecto para hacerlo. Primero, nunca es el momento perfecto. Siento que también he aplazado un montón el subir videos a YouTube porque son más largos y me llevan más tiempo y siempre estoy como esperando el momento perfecto para hablar de tal cosa y simplemente es que no existe. Y quería venir a ustedes porque estuve varias semanas un poco rara, un poco ansiosa, un poco sintiéndome vacía. No venía orando, no venía leyendo la palabra, no venía escribiendo mis páginas, no venía básicamente haciendo todas las cosas que a mí me hacen bien y que ustedes conocen que es básicamente mi rutina. Y me empecé a dar cuenta que estaba realmente viviendo en piloto automático. Iba en piloto automático al trabajo, todo el resto de mis trabajos los hacía en piloto automático, no tenía tiempo para nada y por lo tanto en ese nada también estaba mi creatividad y mis ideas. Me empecé a dar cuenta de que realmente no se me estaba cayendo una sola idea y de que mi creatividad cada vez se iba como marchitando más. Y eso claramente venía del cansancio y del agotamiento de vivir en piloto automático. Y quise traer este video porque estuve leyendo el libro La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, o como se diga su nombre, no tengo ni idea. Y sinceramente sí me explotó un poco la cabeza. Porque claro, yo venía con todos estos pensamientos que de repente el libro me hizo reflexionar, pero escucharlo con otras palabras, verlo desde diferentes perspectivas, la verdad es que me hizo un poco volar la cabeza y me hizo darme cuenta que tenía que parar, que tenía que tomarme una pausa y que tenía que simplemente dejar de vivir en ese piloto automático. El tema de este libro básicamente es todo el mundo de hoy, todo el mundo digitalizado, hiperproductivo, que se basa solamente en rendir y en producir y deja de lado todo como esta parte humana, cultural, social, artística, tan típica también del ser humano, como que deja de lado el disfrute para simplemente enfocarse en la producción. Y me encantó este libro porque literalmente este tema es mi imperio romano, o sea, es mi imperio romano. Y realmente me hizo como quizás sobreanalizar el hecho de si estamos hoy en día realmente viviendo o simplemente estamos como sobreviviendo, viviendo en piloto automático. Para mí vivir en piloto automático es una manera de sobrevivir, es una manera de no disfrutar los detalles, es una manera de no disfrutar de la gente que tenemos alrededor, no disfrutar las tareas que hacemos diariamente. A mí me estaba pasando, por ejemplo, yo amo mi trabajo y no estaba disfrutando mi rutina y no estaba disfrutando mi trabajo. Y obvio que hay momentos y obvio que enteramente mi trabajo no me fascina. Digo, siempre hay cosas en nuestro trabajo que decimos, ay, qué pereza o que no nos gustan y es completamente normal. Pero en su entereza, yo amo mi trabajo. Me estaba pasando que todo me pesaba, que simplemente iba porque tenía que cumplir o hacía porque tenía que cumplir y no porque realmente estuviera disfrutando que eso sea parte de mi rutina. Entonces, básicamente la sociedad del cansancio está dando como una crítica a la sociedad y está dando su punto de vista sobre por qué estamos hoy en día tan agotados, tan saturados y tan ansiosos. Y hace esta comparación de el mundo de antes con el mundo de ahora. Y todos sabemos que antes nosotros vivíamos como en un control, en una sociedad más controlada, quizás más estigmatizada, pero también en donde era muy normal que uno ya supiera el camino y el rumbo de su vida y su vida estuviera medianamente controlada en ese sentido. A la vez los trabajos era, voy, busco un trabajo, me quedo 40 años en ese trabajo y mi jefe me va a mandar y me va a controlar. Entonces es como esta idea que hoy se piensa de ese antes de que no éramos completamente libres. Y hoy en día como que sí lo somos. Pero este libro plantea la idea de que realmente no somos enteramente libres como creemos. Creo que en la ansiedad generalizada también como que se puede ver eso. Y es porque como no tenemos hoy en día nadie que nos controle o que nos mande, nosotros mismos nos autoexigimos por demás y nos explotamos por demás. A esta sociedad de antes el autor le llama la sociedad disciplinaria, en donde había reglas, en donde, como le comenté, había autoridades, había jefes, había normas, había límites y ese control venía desde afuera y no desde uno. El típico ejemplo de tenés que hacer esto y uno iba y lo hacía. Y al mundo de hoy, que el autor le llama la sociedad del rendimiento, que me pareció además exquisito porque es que nos expresa y nos
conceptualiza de una muy buena manera. Y a esta sociedad del rendimiento la caracteriza el podés lograr todo lo que quieras, el sé tu mejor versión, el vos podés y vos podés con todo. Y lo que el autor dice es que esto realmente parece libertad, pero en realidad no lo es. Porque nos autoexigimos constantemente, porque nunca es suficiente y porque esto hace que nunca paremos. De hecho, voy a leer textual algo que marqué de este libro porque me quedó como... realmente me explotó la cabeza y básicamente como que define esto que les estoy explicando. Bueno, en el Kindle está en el post 160, pero no sé específicamente en qué página del libro en papel está. Pero dice así: la depresión se desencadena en el momento en el que el sujeto del rendimiento ya no es capaz de poder más. Siento que también en esta sociedad el no poder más es bastante más común de lo que era antes. Sigo. La depresión comienza como una fatiga para crear y un cansancio para poder hacer nada. Que un individuo depresivo se lamente de que nada es posible solo puede suceder en una sociedad que cree que nada es imposible. Claro, al tener, también el autor habla un montón de esta positividad tóxica y de que hoy en día todo es demasiado positivo y la negatividad está como mal vista. Entonces, en una sociedad que todo el tiempo te está diciendo vos podés, nada es imposible, vos te sentís por dentro mal, cuando realmente sentís que no podés llegar a esos estándares o que hay cosas que no podés alcanzar. Como nada es imposible y yo no puedo lograr lo que realmente la sociedad me está exigiendo, entonces me siento un fracasado y ahí arranca la depresión, la ansiedad. Y es que es muy fuerte cuando acá dice que un individuo depresivo se lamente de que nada es posible porque siente que nada de lo que la sociedad le exige para esa persona es posible, solo puede suceder en una sociedad que cree que nada es imposible. Wow, o sea, realmente a mí esa cita me voló la cabeza. Y es que cuántas veces hemos sentido que no podemos más y en realidad ese no poder más es no poder más con las exigencias del mundo, con las exigencias de que tenemos que cumplir con todo y tenemos que rendir y no podemos parar. Me ha pasado también y me pasó estas semanas el sentir de, ok, no puedo descansar, no puedo parar, no puedo tener minutos de descanso. Y es como, ok, si tengo un minuto de descanso necesito ser productiva y usarlo en algo. Y me he perdido, que acá también habla mucho este libro y ahora voy a ir a ese punto, del festejo y del disfrute. De hecho, hice bastantes anotaciones sobre este libro y les voy a leer algo que puse acerca del disfrute, que es, hemos perdido el festejo, porque él habla mucho del festejo, como que siento que antes, o por lo menos esto es lo que habla el autor en el libro, antes se festejaban más las cosas, antes había más disfrute, antes como que cualquier oportunidad de algo se festejaba, o se pasaba el tiempo, o se pasaba el rato. Y siento que eso se ha perdido bastante hoy en día. Y yo puse, hemos perdido el festejo por el trabajo, por la productividad, por el dinero, por el éxito. ¿A qué voy? Y que también el autor lo habla en el libro, y es que hemos cambiado el festejo, hemos cambiado los eventos, hemos cambiado la celebración por productividad, por dedicarle tiempo al trabajo, al producir, al hacer cosas. Y leer eso también me chocó un poco porque es real. Yo siento que antes, es verdad, tenía más eventos, tenía más festejos, tenía más como momentos de celebración que eran por ahí más espontáneos o sí más planeados, que hoy en día se están perdiendo. Y pongámosle el ejemplo del casamiento, o no como la idea de matrimonio como tal, sino ese tipo de festejos y de celebraciones que entiendo la razón por la cual quizás se han venido abajo en el último tiempo, pero no deja de ser celebraciones de cumpleaños, celebraciones de amor, celebraciones de lo que sea. Son cosas que siento que se han perdido. Mucho se habla de que no se hace porque se gasta mucho dinero en ciertas celebraciones o demás. Pero si nos ponemos realmente a pensar, y esto es algo como ya personal, no necesariamente tenés que gastar miles y miles y miles de dólares en hacer una celebración. Si realmente querés celebrar algo, es simplemente hacerlo de la manera que vos creas, de la manera que te sea más viable y sin tener esta expectativa de, porque siento que también esto de si celebro algo tengo que gastar miles y miles, en realidad viene de esta sociedad que hoy en día es como si hago algo, lo tengo que hacer excelente y lo tengo que hacer bien. ¿Para qué? Para mostrar al otro y no simplemente para yo festejar algo que siento que vale la pena celebrar. Otro punto que también me gustaría tocar acerca de este libro, que es algo que también es mi imperio romano, y es el hecho que de repente todo hoy en día es igual. Para mí todo hoy se reduce en un cuadrado blanco. Y esto obviamente que es un imperio romano en mi cabeza porque yo me mudé y como saben últimamente los hogares siento que cada vez se parecen menos
a hogares. Son un cuadrado blanco con 0 personalidad. Y acá no es juzgando a nadie. Si a vos te gusta vivir en un cuadrado blanco beige, está perfecto. O sea, está perfecto si a vos te gusta. No va con mi personalidad y siento que también muchos hemos copiado este patrón, porque también lo he hecho, no juzgo a nadie porque lo he hecho, he estado ahí. Sino que siento que viene de esto de que de repente todos estamos cortados con la misma tijera. En esto de ser productivos y no tener tiempo para nada, y no tener tiempo realmente ni siquiera para tener una personalidad y tener hobbies y tener cosas que realmente te interesen y que te lleven quizás a ser más creativa. De repente en nuestros propios hogares también se ha visto reflejado el hecho de que todos vivimos de la misma manera y hacemos las mismas cosas. Y hay algo que a mí me tiene como muy... y es que de repente las obras de arte todas se parecen. Las obras de arte me refiero a decoración, me refiero... sí, a obras de arte en general. Hoy es como todo tan igual, todo tan del mismo color o de los mismos colores, todo tan cuadrado. Y a veces literalmente cuadrado. Entonces a veces sí me pregunto por qué no hacemos obras como las de antes. Y me refiero no necesariamente de la misma forma, sino de la manera en la que lo hacían antes. Siento que antes las obras de arte eran para exponerse y exponer. Era para vestir las obras de arte y responder ante una personalidad. Mostrarlas en tu casa, mostrarlas en los festejos, pero no por un tema de mostrarlas como tal y decir, mira qué linda obra de arte que tengo, sino porque el arte se exponía porque era algo social, era algo de lo cual podíamos disfrutar. Y las obras de arte, esto que explico, se podían ver en las casas, se podía ver en la vestimenta de la gente, se podía ver en los espacios públicos. Y hoy en día las obras de arte están meramente en los museos, en los bancos, y es como, ¿en qué momento el arte dejó de ser como también un reflejo de la personalidad de cada persona? Entonces, claro que yo a veces me pregunto el hecho de por qué ya no nos asombramos con nada y a la vez estamos creando cuadrados blancos. No sé, el tema de la despersonalización es algo con lo que realmente estoy luchando un montón, porque el mundo de la hiperconectividad y el estar viendo las vidas de otros en redes sociales y estar comparándonos todo el tiempo y el ver quizás todas las mismas cosas todo el tiempo te lleva a decir, bueno, estos son mis gustos, y en realidad no, simplemente es porque los vemos todo el tiempo y no nos damos la oportunidad de crear nuestras propias personalidades y crear nuestros propios gustos. Me vuelve un poco loca este tema, porque realmente es como que me vuela la cabeza y a la vez me da rabia. Pero de nuevo lo que yo digo no es juzgando a nadie, porque yo estuve ahí y siento que todavía lucho con un montón de esas cosas. Y es como que cada día lucho con ok, esta decoración la quiero así porque la vi en tal lugar o porque realmente me gusta o porque va conmigo o no va conmigo. Y lo mismo con la vestimenta y lo mismo con todo, como que siento que perdí mi personalidad un montón de tiempo justamente por esto de la desconexión y la hiperproductividad y la hiperconexión y la comparación, y hoy en día estoy como muy presente de decir, no quiero volver a caer ahí, porque siento que lo más rico de la sociedad es que cada uno pueda explotar y mostrar su personalidad y su autenticidad, que está muy trillado capaz, pero que es real y es verdad. Yo para qué quiero ver figuritas repetidas una al lado de la otra haciendo lo mismo. No tiene gracia, no tiene sentido y no vale para mí la pena vivir de esa manera. Y yendo un poco de lado con el tema de la conexión y de la autenticidad, algo que se ha perdido en este último tiempo y en esta sociedad del rendimiento, como lo llama el autor, es el tema de que hoy en día ya no existe el silencio. Siempre estamos estimulados. Siempre estamos consumiendo algo, siempre estamos haciendo, y digo haciendo entre comillas porque el autor también hace una crítica sobre este hacer de esta sociedad del rendimiento. Pero vamos primero al tema del silencio. El silencio, a diferencia de lo que quizás un montón de personas creen, es lo que trae la reflexión, es lo que trae la creatividad, es lo que trae la claridad. Entonces, si no hay silencio, no hay ninguna de estas cosas. Si no hay silencio, no podemos reflexionar sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Si no hay silencio, no hay claridad. Y si no hay silencio y no hay descanso y no hay tranquilidad y eje, no hay creatividad. Y lo he experimentado un montón de veces. Viviendo en piloto automático no soy creativa. Y de hecho hay una cita del autor que me gustó mucho que dice: el ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. El silencio también trae aburrimiento. Y el aburrimiento, y lo dice Julia Cameron y lo dicen un montón de autores que hablan sobre la creatividad, es tan, pero tan importante a la hora de que se nos caigan ideas y a la hora de ser creativos. La comunicación, el sobreestímulo, el estar todo el tiempo hiperconectados y siendo hiperproductivos,
no está logrando que escuchemos, no está logrando que generemos silencio. Antes nos aburríamos, no teníamos cosas para hacer y nos aburríamos, y de ahí salían juegos y de ahí salían ideas. Antes dormíamos la siesta y nadie se sentía culpable porque la siesta era sagrada. Y estoy como tirando esos ejemplos para que realmente pensemos, porque la gente que tiene mi edad, yo tengo 24, voy a cumplir 25, o está rondando mi edad, somos como esta generación bisagra entre el antes y el ahora, que tanto ha cambiado el tiempo. Somos esta generación que se supo como adaptar a esta nueva era, pero que también vivió todo eso que hoy a veces lo olvidamos, que es la siesta sagrada, que era el aburrirnos y crear con nuestros amigos cualquier tipo de juego. Somos la generación que pasó de buscar la información en libros, en revistas, y la pasó a buscar en internet y en ChatGPT. Y me fui un poco del tema porque estaba hablando del silencio, pero en realidad antes nos podíamos permitir el silencio, nos podíamos permitir el aburrimiento, porque no teníamos la posibilidad de estar todo el tiempo conectados e hiperconectados. Hoy en día, sabés que tenés 2 segundos de silencio y todos estamos escuchando un podcast, mirando un video de YouTube, con la tele prendida en una serie o en lo que sea. Es como que siempre hay ruido. Si se ponen a pensar hoy en día la gente, y me incluyo, aunque estoy intentando que no somos capaces de estar en silencio porque el silencio nos abruma, porque el hecho de ahora sentarnos a reflexionar con nuestros propios pensamientos nos abruma, porque preferimos estar completamente distraídos todo el tiempo para no pensar en nuestros problemas, para no pensar en mejorarnos a nosotros mismos y en reflexionar sobre lo que nos pasa. Y es súper fuerte si realmente nos ponemos a pensar en eso. Y también yendo a cada vez estamos haciendo más, pero en realidad no hacemos nada, que el autor lo comenta mucho en el libro, y es que hoy en día siempre estamos haciendo cosas, pero si se ponen a pensar, cada vez creamos menos cosas. O menos cosas significativas, porque no te estoy hablando de producir una canción por semana, o, ¿me entendieron?, o sacar 2 libros, 3 libros por año, sino que me estoy refiriendo a esa creación significativa. Entiendo que hoy en día, con la cantidad de cosas que tenemos y que obviamente todo va mucho más rápido, nadie ya a esta altura va a inventar la rueda. Pero muchas veces, y yo creo que todos un poco nos sentimos así, estamos siendo productivos todo el día, haciendo cosas, pero en realidad no estamos haciendo nada. Y yo creo que muchos se van a sentir identificados con esto que estoy diciendo. Porque podemos hacer y estar ocupados todo el día, más no haciendo quizás nada que nos llene o creando algo que sea significativo. Y puede ser significativo no necesariamente de que de repente inventaste la rueda. Puede ser algo significativo para vos. Puede ser algo significativo para las personas que tenés alrededor, como puede ser algo significativo para el resto de la sociedad. Y significativo va a ser significativo según cada persona, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Siento que también hay tanto miedo de innovar en el ámbito de la creación y del ser auténtico en la creación, que simplemente repetimos patrones y creamos las mismas cosas, solo que, bueno, también de repente se me cayó esto, pero siento que es algo que también pienso un montón, y yo creo que un montón de gente de mi generación lo sabe y lo hemos hablado, y está como en nuestra mente esto de que de repente no es que hay series nuevas o hay ideas nuevas para series. A ver, estoy generalizando, obvio que hay, pero estoy generalizando. Pero cómo se ha venido en esta generación el traer series viejas o novelas viejas y hacer nuevas temporadas, o traer canciones viejas del pasado que fueron exitazos y siguen siendo hitazos y hacer remix de esas canciones. Como que siento que hoy en día lo que se pone de moda es traer lo viejo y hacer como una versión nueva, porque realmente no se está creando nada nuevo en este momento. O sea, nada que sea como significativo o que rompa con esa barrera, porque nadie se anima hoy en día a ser auténtico y todos están siendo un cuadrado blanco. Y esto va muy del lado del perfeccionismo y de nuevo con lo que hablaba al principio de las expectativas que hoy en día la sociedad espera de esta sociedad del rendimiento. Y voy a leer una cita que también me encantó de este libro que resume esto, que dice: mientras no haga nada, conservará intacta su capacidad de poder hacerlo todo. Si yo no estoy haciendo nada, siempre va a estar en mi cabeza el hecho de que pude haberlo hecho todo, pero en realidad no estoy haciendo nada. Y al no hacer nada, no me enfrento al posible fracaso, o no me enfrento al lanzarme. Porque ese lanzarme y ese ser auténtico nos hace ser vulnerables y exponernos al mundo de hoy, que tiene expectativas demasiado altas, sobre todo cuando hablamos de la creatividad y de la creación. Cerrando un poco este video, que fue un poco ensalada de fruta, entiendo, pero si por favor te sentiste identificado con alguna de estas cosas que dije que realmente son mi imperio romano, déjamelo en los comentarios porque quiero seguir charlando con ustedes sobre este tema
Este libro realmente me voló la cabeza. Te recomiendo y te hiper recomiendo que lo leas. Que vuelvas a estos hermosos hábitos de leer y que sueltes un poco el celular. Y te quiero decir también como reflexión final, y es que si estamos cansados o si estás cansado, no es por hacer demasiado, sino que es porque nunca estás dejando de hacer. Por eso siento que este tipo de mensajes y el tipo de videos que yo hago, para mí son importantes. Para mí es importante traer a la mesa la claridad, el silencio, el enfoque, la pausa, en un mundo que todo el tiempo te está diciendo que hagas, todo el tiempo, hacer, hacer, hacer. Y no le dan la importancia que se merece a la pausa, al descanso, al cuidado, a la creatividad. Porque la vida no es solamente hacer, la vida no es autoexigirnos hasta no dar más. La vida es mucho más, la vida es poder ver los detalles, la vida es poder estar con las personas que queremos. La vida está para poder vivirla también. Y si simplemente producimos y si simplemente rendimos, realmente no estamos viviendo. Así que si llegaste hasta acá, te agradezco un montón. Siento que el formato largo también es mi modo de revolución. Ya no he estado subiendo tantos videos a Reels ni a TikTok porque quiero mover mi YouTube. Quiero promover el formato largo. Quiero ser fiel a también el tipo de mensaje que doy. Y si sos esa persona que te suscribiste y si no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Y llegaste hasta acá y me escuchaste y te tomaste el tiempo con este mundo en donde nunca tenemos tiempo de llegar hasta acá y prestar atención y dejar un comentario. Yo te agradezco de todo corazón y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.